Hola, hola a todos, muy buenas noches. Bueno, estoy aquí con ustedes porque hoy les voy a hablar de un tema súper interesante que les anuncié esta mañana y sé que están muy pendientes de esta información porque va a ser de mucha ayuda, sobre todo para los padres y para las personas que tienen adolescentes en sus hogares, para que conozcan este tema tan interesante que es la mentira sobre la tabla Ouija. Vamos a esperar a que todos empiecen a conectar para darles pues toda esta información que ustedes saben que yo me la paso estudiando con todo mi equipo, todos los temas interesantes para enseñarles a ustedes muchísimas cosas, para que sigamos aprendiendo y para que nos demos cuenta qué es real y qué no es real del mundo espiritual, porque el mundo está lleno de mucha falsedad, de muchas mentiras, de muchos engaños para poder llevar a las personas a cometer errores, a abrir portales, para hacerle muchísimo daño a las personas. Entonces vamos a seguir aprendiendo para no dejarnos del mal. Tenemos que orar mucho. Recuerden cocinar siempre con los sacramentales, el agua, el aceite y la sal exorcizada. Ustedes en YouTube encuentran el audio de nosotros, oración para exorcizar el agua, el aceite y la sal, para que cocinen siempre y su cuerpo esté limpio por dentro. Y aparte de eso también cuando se bañen se pueden aplicar un poco de agua exorcizada para limpiar su cuerpo por fuera. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a esperar a que se sigan conectando para hablarles sobre la mentira de la tabla Ouija. Eso sí es un tema muy interesante porque hemos tenido demasiados casos donde las personas han abierto muchísimos portales con la tabla Ouija y les han sucedido una serie de cosas impresionantes, muchas posesiones. Las personas que juegan con la Ouija generalmente termina su vida en una tragedia, en muerte, en alcohol, en las drogas, en la prostitución, en muchísimas cosas que obviamente nadie quiere ni para sus hijos ni para uno. Entonces vamos a aprender muchísimo hoy de esto que les voy a hablar. Bueno, yo hace un tiempo les cuento que yo les había dicho en un en vivo que había pasado en 2 oportunidades por un lugar, había visto la tabla Ouija y yo decía, wow, increíble que la vendan. Y la venden de una marca muy reconocida de juguetes y dice para mayores de niños de 6 años. Y yo decía, increíble. Y yo no lo puedo creer, o sea, que esta marca tan reconocida venda esta vaina. No lo puedo creer. Aparte de eso, la vendían en un lugar donde todos los negocios que hay son de la iglesia. Y solamente hay 3 o 4 lugares donde venden puras cosas de brujería. Que eso también fue para mí muy impactante, porque en ese lugar habían muchos locales desocupados y yo fui a pedir el favor que me arrendaran uno para yo trabajar y me dijeron que no podía, que porque lo mío era muy malo, según ellos. Y yo decía, malo, ¿por qué? Si estamos haciendo sanaciones, liberaciones, ayudando a personas. No, eso no es de Dios. Y eso lleno de brujería en el lugar, ventas de todas las cosas de brujería. Y en ese lugar compré la tabla Ouija. La vi muy exhibida y dije, véndame esa tabla Ouija. Me costó como 180,000 pesos. Y dije yo, la compro con tal de que no la tengan aquí y no se la vendan a nadie más. Y aparte de eso voy a estudiar este tema tan importante del cual tenemos muchos casos actualmente, sobre todo de adolescentes. La compré y a los días habían otras 5 exhibidas y yo, wow, increíble. Bueno, así es el demonio, así opera y bueno, listo. Entonces llegué y le dije a mi equipo, bueno, compré la tabla Ouija, vamos a buscar un momento donde nos vamos a reunir todos y vamos a jugar esto para estudiar y para aprender, sobre todo con los canales abiertos. Pero obviamente ustedes saben que pues ya todo el equipo está muy entrenado, todo el mundo tiene muchísimo conocimiento, todo el mundo tiene dones distintos y nos reunimos. Yo la compré hace muchos meses y resulta que no habíamos jugado y todas eran, juguemos la Ouija, pues vamos a hacerlo pues para estudiar. Y yo molesté, yo después, no tenemos tiempo. Y la tenía bien empacada en una bolsa, en un lugar oculto, para que nadie la tocara. Entonces cuando ya sucedió lo que les conté hoy, que nos tuvimos que ir de la ciudad, entonces decía yo a todo el equipo, bueno, vamos a reunirnos para despedirnos, para ya pues como hablar y dejar cosas definidas, porque ya pues nosotros nos vamos. Resulta que nos reunimos y todos
pero jugamos la tabla Ouija antes de que te vayas. Y yo, ¡ay, la Ouija! ¿Verdad que ya la empacaron? Yo ni me di cuenta porque pues contraté quien empacara porque yo bien ocupada que iba a tener tiempo y ni siquiera me acordaba que existía esa tabla. Entonces alguien dijo, yo la empaqué y yo sé en qué caja está. Entonces dijo, en esta caja la empaqué. Y todo, bueno, la vamos a desempacar, entonces vamos a jugar. Yo, bueno, listo, háganle pues, desempaquemos. Buscaron en más de 30 cajas y la berraca tabla no estaba en ninguna caja. Y ellos, pero es que yo la empaqué en esta. Y seguían buscando y la tabla no aparecía. Hasta que yo les dije, bueno, se desapareció esa desgracia, no vamos a poder jugar. Entonces hagamos otra cosa. No, vamos a jugar, espérate que va a aparecer. Entonces la encontraron y estaba en la primera caja que habían buscado, ahí estaba. Simplemente lo que no querían era que la jugáramos, para que no nos diéramos cuenta de lo que hacen con esto. Entonces yo les dije, bueno, vamos a hacerlo todo como generalmente hacen esta bobada, porque vamos a estudiar cómo es que se abre el mundo espiritual. Nosotros, obviamente las personas creen que es un juego y lo hacen, ay, vamos a jugar la tabla Ouija con la tablita y empiezan, y no están viendo espiritualmente qué es lo que está pasando. Y nosotros eso sí lo podemos ver. Entonces dijimos, vamos a ver terrenalmente lo que se hace y espiritualmente lo que sucede. Entonces empezamos con el tema y yo les dije, bueno, vamos a hacer un círculo, pusimos unas velas, pusimos la tabla en la mitad. La tabla literal olía a pura brujería, o sea, esa tabla desde el almacén la venden conjurada. O sea, el que toque la tabla, es más, el día que yo la toqué, inmediatamente sentí un mareo y un dolor de cabeza y me tuve que poner a orar porque yo sabía que era el conjuro que tenía la tabla. Entonces, bueno, cuando la sacamos, que estaba obviamente empacada porque no la había sacado, olía a pura brujería, o sea, es un olor característico que obviamente nosotros conocemos. Yo les decía, esta tabla está pero conjurada hasta la conciencia, o sea, solo portarla ya le hace daño a las personas. Y todos, Dios mío, sí, eso es horrible. Bueno, listo. Pusimos la tabla y yo les dije, bueno, ustedes van a hacer el círculo de protección y nosotros vamos, John y yo, vamos a tomar esa cosita, el triangulito que eso trae con el ojito, es que para ver pues los espíritus. Entonces le dije yo, bueno, nosotros vamos a tocar para que ustedes no me toquen ninguna de esto. Entonces dije, bueno, esto es de estudio. Nosotros aquí, hice unas oraciones y dije, nosotros aquí no vamos a abrir portales para el mal, nada ni nadie nos puede hacer daño, solamente vamos a estudiar cómo opera el mal para enseñarles a las personas a defenderse. Hicimos una oración y comenzó el juego. Entonces cuando comenzó, empezamos pues a hacer el llamado de los espíritus, que todos los espíritus que están presentes, que se manifiesten, y empezamos todos a esperar, y no pasaba nada, y no pasaba nada, y no pasaba nada. Y yo, bueno, pues, entonces empecé obviamente, como ellos sabían por qué estábamos haciendo nosotros eso, no se iban a manifestar. Yo sabía que no se iban a manifestar, porque pues ellos no son pendejos y ellos no están viendo. Entonces les dije yo, sí, les da miedito. ¿Y por qué con los niños sí se aparecen y sí hacen mil pendejadas y les mueven esto y hacen de todo? ¿Y por qué no vienen a meterse con nosotros que sí sabemos pelear contra ustedes? ¿O es que les da susto? Y entonces empiezo mi tema de torearlos y empiezo a decirle, ay, les dio miedo, y todos están escuchando y se hacen los bobos porque saben que con nosotros no pueden. Y todas ellas se miraban. Entonces dice Mónica, es que listos, que ya va a empezar la acción. Cuando Mónica dijo eso, inmediatamente Daniela empezó a decir, están llegando. Entonces se sintió una energía como que ta. Empezaron a rodearnos desde afuera. O sea, nosotros estábamos en el círculo y la tabla estaba en la mitad y nos empezaron a rodear por fuera. Entonces, obviamente utilizamos los canales y le digo yo, bueno, a ver, ¿quién está aquí y qué es lo que quieren? ¿Por qué le hacen esto a los niños y a los jóvenes? ¿Qué es lo que quieren lograr ustedes con este juego? Entonces, cuando pregunté eso, inmediatamente algo me tomó mi mano por la parte de abajo, porque yo tenía la mano sosteniendo el triangulito, empezó a impulsarme para mover la tabla.
para mover pues el triangulito eso. Entonces yo decía, me están empujando la mano para que yo mueva el triangulito. Entonces yo le decía, yo con mi mano no lo voy a mover, muévanlo ustedes. O sea, digan qué es lo que quieren, pero muévanlo ustedes, a mí no me van a poner a mover esto. O sea, a mí no me van a manipular. Entonces solté el triangulito y le dije, muévanlo, háganle pues, ¿qué es lo que quieren? Entonces dice Daniela, están enojadísimos, están, pero llegaron, pero en manada, un poco no, y nos están rodeando. Entonces les digo yo, bueno, el círculo está cerrado y no pueden entrar. Entonces vamos a hacer que entren a la mitad para poderlos rodear nosotros y poderlos atacar. Entonces les dije, bueno, listo, vamos a abrir el círculo. Y les dije, todos van a abrir el círculo. Estamos tomados de la mano, inmediatamente nos soltamos, recogimos las piernas y cuando teníamos 4 velas prendidas, las velas empezaron como a moverse de la llama, como la llama se subía y se alborotaba. Entonces Daniela, que es un canal también muy abierto, como Mónica, como todos, decía, están entrando, están pero enojados, que quién eres tú para hablarles así, que qué es lo que te crees, que tú no los mandas a ellos. Y yo no los mando a ustedes y ustedes tampoco me mandan a mí, así que van a hablar ya qué es lo que quieren. Entonces todos fueron entrando al círculo y cuando ya me dijeron, ya todos entraron al círculo, les digo yo, vamos a encerrarlos. Y todos nos tomamos de la mano y los encerramos ahí. Y entonces ya empezamos a preguntar cosas y no querían hablar. Pero yo sabía que ellos no iban a hablar por medio de la tabla, sino que iban a hablar por medio de los participantes que habían allí, porque ellos saben que, pues, que con nosotros esas bobadas no nos daban su gusto ni nada, sino que se iban a manifestar de una manera diferente. Entonces había una niña que trabaja con nosotros que es un canal muy abierto y es muy nueva. Ella es una tesa, tiene unos dones muy lindos, pero digamos que no la tengo todavía en el tema de canalizar mucho, sino que la tengo en otro tema, entonces le falta un poquito de entrenamiento, pero sabe mucho del tema también. Entonces llegó y dijo esta niña, dijo, ay, tengo muchas ganas de llorar, Entonces le dije yo, ¿por qué tienes ganas de llorar? Y dice, es que aquí hay una niña que en este terreno la torturaron, la violaron y luego la mataron. Y cuando ella dijo así, ahí mismo, ¡prum!, se le metió al cuerpo. Entonces imagínense unos jóvenes jugando la tabla Ouija y les llega a suceder una cosa de estas, en que se meten, o sea, una posesión. Nosotros, porque sabemos del tema, estábamos preparados y sabíamos que eso podía suceder, pero unos jóvenes jugando esto y les llega a suceder una cosa de estas, o les sucede y se quedan calladitos los espíritus y no se manifiestan, nosotros porque sabemos que entran y sabemos cómo sacarlos. Entonces inmediatamente ella empezó a llorar. Entonces era una niña perdida, pero como la habían torturado tanto, estaba muy perdida y fue a pedir ayuda. Y la ayudamos a trascender e inmediatamente todos esos demonios que llegaron con la Ouija empezaron a metérsele a esta niña uno a uno. Se transformó, voy a ver si encuentro el video de la transformación, ahorita lo busco en el otro celular porque nosotros estamos grabando. Y decía, malditos, los voy a matar. Y nos decía, desgraciados, porque tienen que aprender, porque le van a contar a la gente. Y gritaban y empezó a amenazarnos uno a uno y nos miraba a los ojos. Y a ti te van a matar a tus hijos, y a ti te van a matar a tu esposo, y a ti. Y nosotros, te callas en el nombre poderoso de Jesús. Pero entonces la cosa se nos empezó a salir de control por la falta, digamos, de entrenamiento de ella y porque eran demasiados. Entonces se le metía al uno, se lo sacábamos, se le metía al otro, se lo sacábamos, se le metía al otro. Todos los demonios se le iban metiendo y ella se estaba poniendo demasiado mal. Entonces yo digo, Mónica, vamos a canalizar todo en ti, vamos a cerrar los canales de ella, porque obviamente Mónica es un canal que tiene mucho más experiencia y sabe dominar más fácil todo esto. Entonces inmediatamente, pues ustedes han visto que nosotros hacemos eso, que sacamos de un cuerpo y metemos en otro para ayudar a las personas. Entonces, claro, pasamos todo lo de esta niña al cuerpo de Mónica y fue súper extrañísimo, o sea, lo más extraño del mundo, porque Mónica empezó a dar círculos en el suelo y decía, estoy dando círculos, o sea, y empezó a dar vueltas, o sea, estaba acostada y empezó a dar vueltas así como... Pero entonces decía, estoy dando vueltas en sentido contrario a las manecillas del reloj.
Entonces decía, me estoy metiendo a la ouija, decía, y ella no podía ni hablar porque estaba mareada, dando vueltas y vueltas y vueltas, al contrario de la manecilla del reloj, y decía, me están metiendo dentro de la tabla, Sandra. Y yo, tranquila, déjate meter que yo te saco, déjate meter que necesito que vamos a explorar allá. Y empezó a meterse y era, ay, Sandra, auxilio, Sandra, ¿qué pasó? Y empezó a contar toda la cantidad de cosas que había en ese terreno donde jugamos la tabla ouija, y lo que había pasado en esa casa donde jugamos la tabla ouija. Y entonces ya cuando entró, es así como cuando ustedes han visto la película de Jurassic Park, que entran al juego, así mismo en la tabla ouija. O sea, se los chupa la tabla espiritualmente, pero las personas no se dan cuenta. Si son canales abiertos, pues sí se dan cuenta. Si no, se los meten en la tabla ouija y quedan atrapados ahí. Y ahí es donde las personas quedan metidas en las drogas, en el alcohol, en la prostitución, y ni siquiera se dan cuenta. Entonces Mónica decía, apenas entró a la tabla ouija, la tabla se la absorbió totalmente. Ella dice que pusieron una fecha y era la fecha de ese día. Entonces dice, acaban de poner la fecha de este día. Yo, tranquila, no te preocupes, vamos a revisar qué es lo que está pasando. Entonces luego, pues estoy mirando porque yo escribí todo para que no se me vaya como a olvidar nada. Entonces, ella empezó a ver todo lo que habían hecho espiritualmente en esa casa, y resulta que en esa casa ya habían jugado, eso, Jumanji, dije otro nombre, me parece, no sé. Entonces resulta que en esa casa habían jugado la tabla ouija. Entonces es como que en la casa donde hayan jugado la tabla ouija una vez, queda una maldición, y la tabla atrae a las personas a que vuelvan a jugar, y la persona, la dueña de esa casa donde nosotros jugamos, había hecho muchas cosas malas. Empezamos a ver todo lo que había hecho, y el demonio se manifestó por medio de Mónica y decía, maldita desgraciada, te voy a matar. Y decía, te hice pagar 7 millones de pesos, te voy a quitar hasta el último peso, te voy a arruinar, te voy a acabar. Y yo, te callas en el nombre poderoso de Jesús, que tú conmigo no puedes. Cuando dijo eso, en la cortina que había ahí apareció el número 7. Era una cortina blanca y apareció el número 7. Entonces todos dicen que, mira, puso el número 7 en la cortina. Claro, entonces lo puso ahí como quien dice para que se asusten, ¿no? Pues quién se va a asustar con esas pendejadas. Y entonces seguimos orando, y ellas empezaron pues como a ver todo lo espiritual que había pasado. ¿Qué más? Bueno, entonces ahí empezamos pues como a canalizar todo y a limpiar, y yo me empecé a conectar y empecé a ver qué es lo que pasa con la tabla ouija. O sea, la tabla ouija, digamos, no es que la tabla tenga un poder sobrenatural y que cuando jueguen eso se empieza a mover esa cosita que para ponerlos, para escribir, para hablar, no. Simplemente es que esa tabla, digamos, como supuestamente es un juego, entonces las personas así hacen con los niños con los juegos de video, es un juego, o con YouTube, o con cualquier juego del computador, eso es un jueguito, es matar, es robar, pero es un juego. Entonces así mismo les hacen creer con la tabla ouija, no, es un jueguito, eso no pasa nada. La persona en el momento que se sienta y empieza a jugar, como todos tenemos libre albedrío, ellos no nos pueden tocar. Pero en el momento en que jugamos la tabla ouija o cosas espirituales que son malas, nosotros ya le abrimos la puerta al demonio para que entre a nuestra vida y entre a operar. Y él dice, yo no lo busqué a usted. Usted fue el que me buscó a mí. Yo estaba tranquilito y usted se puso a invocarnos, invocó espíritu, invocó demonio, entonces ahora de qué se queja. Y el peligro es que si la persona es canal cerrado, le hace mucho daño, porque eso es como abrir la puerta a una maldición intergeneracional. Entonces las personas quedan atadas a muchos pecados, a mucha maldad, a muchas cosas horribles. Pero si es un canal abierto, puede entrar el demonio, se queda ahí y la persona no se da cuenta y empieza ya a operar el demonio en un cuerpo. Por eso las personas cambian de actitud. Y uno dice, pero mi hijo cómo era de alegre, cómo era de feliz, y ya no habla, no dice nada, ya no le gusta la misma comida que antes, ya quiere estar a toda hora encerrado, está en depresión, intentos de suicidio, o sea, miles de cosas que suceden, y es porque ya todas esas invocaciones que se han hecho, que puede ser con la ouija, o con el tal Charlie, o con el tal duendecito, o con ese tema de las tijeras y todas esas cosas que se inventan en los colegios para jugar,
se abren los portales y todo eso espiritual entra al cuerpo de los niños o de los jóvenes y comienzan a hacerles muchísimo daño. Entonces, el problema no es en sí la tabla Ouija, que la tabla Ouija tenga un poder, no, es un engaño que les hacen a los jóvenes para que crean que es un juego, para que ellos permitan abrir las puertas al enemigo para él poder entrar a operar en ellos. Y aparte de eso, la casa en la que se hacen estas cosas queda totalmente maldita. Esas casas son una cosa de locos. El que viva ahí empieza a sentir pesadez en el cuerpo, la gente no duerme, e incluso si llegan a vivir canales abiertos, pues también se les pueden meter a los cuerpos, sobre todo a los niños. Entonces eso es lo delicado. En esta casa donde se hizo esto, nosotros dijimos, bueno, Señor, podemos sacar todos estos demonios que habían acá, porque no eran los demonios que nosotros habíamos invocado para que llegaran, sino que son los demonios que habían alrededor de esa casa, porque ya habían jugado la Ouija y porque se habían hecho muchas cosas malas en esta casa. Entonces el Señor nos dijo, no pueden hacerlo, porque la dueña de esta casa, ella quiere eso, ella misma los llama, a ella le gusta que estén acá, entonces ella tiene libre albedrío, no los pueden sacar. Entonces lo que yo les dije fue, bueno, no los podemos sacar, pero sí los podemos encerrar. Entonces los cogimos todos, empezamos a orar, mi esposo también empezó a orar en lenguas, los amarramos y los encerramos dentro de un espejo del baño social. Entonces obviamente eso es un tema pues que es un poco largo, el tema de los portales. Entonces los metimos dentro de un portal, que fue en ese espejo y los encerramos hasta que la señora les dé permiso de volver a salir, porque es que ya es su casa, entonces ya puede decir, demonios, esta gente los encerró ahí, pero salgan. Ellos dicen, bueno, ya hasta nos sacó y ellos salen. Por eso es que todo el mundo, o sea, tiene la decisión en sus manos de que si se quieren sanar, si se quieren liberar o no, porque entonces uno los encierra y otras personas los sacan. Obviamente en el cuerpo de uno, en la casa de uno, no permite este tipo de cosas. Pero por ejemplo, en la última casa que yo estaba viviendo era una casa demasiado pesada. En las noches yo ni siquiera podía dormir y yo decía, pero déjenme sacar todos estos demonios. Y me decía, tampoco, porque los dueños también cometen muchos pecados y muchas cosas, ni siquiera los conozco porque pues obviamente eso era por una inmobiliaria, pero uno no se puede meter ahí. Entonces cuando uno se va a pasar a vivir a una casa es mejor revisar antes de irse, porque no sabe uno qué cosas hay por allí y los niños son los que reciben todas estas cosas, Dios santo. Y es impresionante todo lo que puede pasar. Ya, espérate. Bueno, luego después de que amarramos todos esos demonios y los encerramos en un portal, en un espejo, entonces, si el espejo se quiebra, si el espejo se quiebra, que lo más seguro es que se quiebre, ellos salen ahí mismo, ellos lo rompen para poder como liberarse. Ellos, incluso cuando uno los encierra en un espejo, ellos pueden, digamos, hacer que alguien lo rompa para poder quedar en libertad. Eso es lo que puede pasar. Luego, al final, cuando ya hicimos todo esto, el Señor se manifestó. Jesús nos dijo, nos dio muchos mensajes, nos dijo muchas cosas lindas y dijo que había permitido que nosotros jugáramos esto para que le explicáramos al mundo entero estas cosas que suceden, porque los niños obviamente son muy curiosos y les encanta mucho explorar, y sobre todo si los niños tienen muchos dones, el demonio sabe el futuro de los niños. Entonces dice, por ejemplo, este niño en el futuro va a ayudar a muchas personas. Antes de que encuentre su misión de vida, tenemos que hacer que este niño abra portales, sea para que empiece a hacer cosas del mal, o se vuelva brujo, o mago, hechicero, cualquiera de las cosas, o para que se muera, se suicide antes de que empiece a ayudar. O sea, digamos que es un ejemplo. Digamos que el demonio sabía que yo iba a llegar a este momento donde estoy hoy. Entonces, por eso era que a mí me pasaban tantas cosas que no entendía. Yo decía, pero todo me pasa a mí, o sea, Dios mío, o sea, me pasa de todo. Todas las tragedias más horribles del mundo me sucedieron a mí en la vida. Y yo no entendía por qué. Y hoy en día sé que es que él estaba, mejor dicho, encarnizado al 100% conmigo
para hacerme daño porque él sabía que yo iba a llegar a este momento. Que por ejemplo hoy en este momento están viendo 945 personas este en vivo y que ahorita se va a poner en YouTube y en todas las redes sociales y en un momentico lo van a ver 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000 de personas. Y entonces dice, esta me está dañando los planes porque está creando conciencia en las personas y nos está destapando toda la cantidad de mentiras. Hoy tuve un caso muy impresionante de una señora que me decía, y miren esto tan importante, me decía, nadie me entiende. O sea, yo siento que me estoy volviendo loca y nadie me entiende. Yo le explico a toda mi familia, a todo el mundo, vea, ahí hay gente parada, ahí hay una bruja, ahí hay un demonio y todo el mundo me dice, ay, está enloquecido, llevémosla para el manicomio. Y yo decía, pero ¿cómo al manicomio si yo los estoy viendo? Yo no estoy loca, los estoy viendo. Entonces eso es un tema que nadie entiende. Y yo le decía, tranquila, no te preocupes, eso es un don muy bonito, solo que hay que aprenderlo a manejar. Pero mientras una persona entiende su don y lo aprende a manejar, le pueden suceder muchísimas cosas. Porque ¿quién va a entender una cosa parecida a esta? Estoy viendo un demonio, una bruja, un espíritu. Imagínense eso, estás enloqueció. ¿Qué es lo que puede decir la gente? Y se va donde el psiquiatra o el psicólogo, rápido, denle medicamentos para que duerma tranquila. Eso es lo que sucede. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que orar mucho, hay que aprender a utilizar los dones. Mire que esta personita me decía, yo sufro impresionante, o sea, una persona todo el tiempo viendo demonios, brujas y todas estas cosas espirituales, esas cosas las atormenta y le dice, mátese, que es que a usted nadie le va a creer, usted le van a decir que está loca, todo el mundo se va a burlar de usted y empiezan a hacer que todo el mundo se burle de ellos y les digan cosas para que se sientan mal y se traten de quitar la vida antes de que encuentren su misión de vida y comiencen a ayudar a muchas personas. Señores, esto es una realidad. Los niños de hoy en día, es más, la tabla Ouija ya viene en una aplicación. Hay muchísimos juegos, muchas cosas para abrir portales. En estos días me decían 3 niñas, Sandra, tú tanto que has dicho que no juguemos cosas que abran portales. Y hay un jueguito en internet y me lo explicaron, que supuestamente el jueguito es un mago que adivina todo. Y ella dice que ay, es un mago que adivina todo, vamos a ver qué tal cosa. Y empezaron a hacerle preguntas y todo se los respondía. Y la última pregunta dijeron, vamos a hacerle trampa para que no nos adivine. Hicieron no sé qué trampa fue lo que hicieron y el jueguito les adivinó y se iban a morir del susto, mejor dicho, eso me llamaron, por favor ayúdanos, abrimos un portal. Se ponen a jugar cosas y no saben, al menos los hijos si cuentan, uno los puede ayudar, pero si no cuentan y solo abren esos portales que... ¿Cómo se cierran los portales cuando se abren? Hay que ir al momento donde se abrió el portal, cerrarlo, limpiar todo lo que haya por dentro, sacarlo y enseñarle a la persona a pelear, si es canal abierto o si es canal semiabierto. Siendo un canal cerrado que no se conecta con el mundo espiritual, tiene por fe que orar e ir mentalmente al pasado a cerrar ese ciclo, limpiarse y confiar en que nosotros se lo vamos a hacer o otra persona que busquen, pues dependiendo de donde busque la ayuda y se limpien. Y le estaba diciendo que esta señora que me contó lo del tema de que todo el mundo decía que estaba loca, la llevaron a muchos brujos que para limpiar y que los brujos le daban unos baños y que cuando ella se echaba esos baños en la cabeza sentía que el demonio la atrapaba y la cobijaba. Y yo le decía, qué bueno eso que me estás contando, porque yo le digo mucho a las personas y muchos no creen en eso, que todas esas cosas que mandan los brujos, que los baños, que yo no sé qué, todo eso es malo, eso va conjurado. Y me dice, Sandra, mire, le voy a decir una cosa, yo me hice el primer baño y yo sentía que le tenía que ir a llevar toda mi plata a esa bruja y regalársela. Eso es lo que ellos hacen, conjuros, para amarrar a las personas para que sigan yendo, les lleven todo el dinero. Y aparte de eso, obviamente como las brujas son las empleadas del servicio de las empleadas domésticas del demonio, ellas tienen que seguir sus órdenes, entonces ellas tienen que buscar más personas que también les sirvan a él y hacer que haya más almas para él. Entonces, todas las brujas, todo el que busque las brujas para un trabajo, ellas saben que tienen que esa alma, como sea,
entregársela al demonio. Entonces nunca van a hacer el bien, sino que siempre hacen el mal. Señores, hay que orar mucho, hay que tener mucha fe, hay que actuar bien. Te necesitan de mal genio, te necesitan con rabia, te necesitan con rencor, con envidia, te necesitan criticando, te necesitan juzgando, te necesitan abriendo portales de alguna manera para poder entrar a tu cuerpo y hacerte daño. No lo permitan, no lo permitan, porque el Señor nos va a ayudar a todos y nos va a sacar adelante. Pero para que el Señor pueda entrar en nuestro corazón, tenemos que ser coherentes en nuestra vida. Tenemos que renunciar al pecado. Tenemos que alejarnos de las tentaciones. Tenemos que orar. No quiere decir que se tengan que volver. Ay, no, es que Sandra Parra nos quiere volver pues los sacerdotes, las monjitas. No, ustedes pueden tener una vida tranquila. Yo tengo una vida normal. Yo bailo, yo hago deporte, yo me divierto, yo disfruto mi vida, yo pongo canciones, yo oro, yo actúo bien, yo hago las cosas correctamente, me alejo totalmente del pecado. El pasado es el pasado. Lo que importa es lo que viene de aquí en adelante, los compromisos que ustedes hagan con Dios de aquí, de hoy hacia adelante. Eso sí, no le fallen a Dios. Con Dios no se juega. Y si con Dios no se juega, con el demonio sí que menos. Porque usted le entrega el alma al demonio por medio del pecado, por medio de portales. Y después él no se queda con eso. Él llega a cobrar venganza. Y se viene con toda. Y el demonio sin compasión. Ese se viene a destruir y acabar. Si alguno de ustedes ha abierto portales por medio de jueguitos, por medio de la tabla Ouija, alguna de estas cosas, hágase un escáner que dura 15 minutos para que lo revisen a ver qué daño le hizo esto en su vida. Si hay un daño, libérese. Y si no hay un daño, pues listo, no se libere. Déjelo así. Se pone a orar y actuar bien y punto y se acabó. Hoy hay una persona que me está pidiendo ayuda. Tienes que hacerlo por el WhatsApp, porque llamar al WhatsApp, escribir al WhatsApp o llamar a los teléfonos, porque no puedes contarme el caso aquí públicamente. Yo estoy en un en vivo, entonces no me podría poner caso por caso a responderlo por acá. Me contaba, se me fue el hilo por decir esto. ¿Qué era lo que estaba diciendo? Alguien que me recuerde qué fue lo que dije. Lo último que dije fue... Espérenme, me acuerdo. Se me fue el hilo. Por eso no me gusta leer los mensajes, sino que a veces como que todo el mundo, que ayuda, me pusieron como 20 mensajes, ayúdame, entonces me desconcentré con eso. Miren, los portales, un paciente que tuve hoy tuve, mejor dicho, la agenda llena, por eso me conecté tan tarde, atendí más de 12 personas hoy, porque como vengo atrasada, es impresionante. Bueno, este señor, hace 4 meses, miren esto, hace 4 meses cayó a la cama de la nada, ¡pum! Cayó a la cama y no pudo volver a caminar. Entonces yo decía, eso es lo que yo les digo tanto en los en vivos. Si yo siento que mi finanza está mal, si yo siento que las cosas van mal, que no puedo dormir, lo que tengo que hacer es liberarme rápido antes de que esto coja fuerza y me tire a una cama y ya no haya nada que hacer. Porque es lo que yo digo, la brujería la hacen y este tipo de magia empieza a afectar que las piernas, que los brazos, que la cabeza. Y resulta que, digamos que al inicio eso, un dolorcito, un chuzoncito en la rodilla, un chuzoncito en la cabeza, un chuzón en el seno, un chuzón en el corazón, una picadura, un coloradito, un no sé qué. No todo es brujería. Por eso uno primero va al médico, se hace revisar y si el médico no encuentra la solución, entonces usted ya busca por otro lado, ¿cierto? Pero si usted deja que esas cosas avancen, entonces, por ejemplo, este señor, este caso de que ya no podía hablar, que las manos no le respondían, las piernas tampoco, uno llega y quita la brujería. En 15 minutos le quitamos la brujería, ¡prum!, le arrancamos todo. Pero hay que quitarla porque si no se quita la brujería, eso sigue avanzando y la enfermedad sigue avanzando. Pero no quiere decir que por quitar la brujería ya pueda caminar si ha afectado los órganos de su cuerpo, si ha afectado, digamos, o alguna parte de sus extremidades, cualquier parte de su cuerpo. Si ya lo ha afectado,
ya ahí tiene que meterle, obviamente, la parte espiritual, que es limpiarse, y se tiene que ir al médico para que le den sus medicamentos y se sane rápido. Hoy tuve una paciente que le dije yo, mira, en el seno izquierdo, le dije yo, en el seno izquierdo te pusieron materia para que te dé un cáncer. Mira lo que le dije. Le dije, nosotros ya te vamos a limpiar ese seno de la parte espiritual, o sea, te vamos a quitar toda la brujería. Puede suceder que cuando rompamos toda la brujería, eso se limpie y la materia se vaya y ya quede el seno limpio y no pase absolutamente nada. Puede suceder que si ya eso estaba ahí hace muchísimo tiempo, entonces digamos que, no sé qué están diciendo ahí, bueno, si ya lleva ahí mucho tiempo, usted simplemente lo que hace es limpiar espiritualmente, sacar la brujería, pero va al médico, se hace exámenes, se hace chequeos, revisa, y si le encuentran algo extraño, pues se pone a tomar medicamentos. Pero hay que hacer las dos cosas, porque por ejemplo, si usted va al médico y el médico dice, ah, sí, hay no sé qué en el seno, venga, le doy medicamentos, pero la brujería está ahí, el médico le puede dar todo lo que quiera de droga y esa brujería sigue avanzando, 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 avanzando hasta que le da un cáncer. Ahora, si llega y se quita toda la brujería, pero no va al médico, entonces ya la enfermedad en la que avanza, no la brujería que está enfermándola, sino la enfermedad que ya se generó. Entonces, esto es un tema delicado y por eso siempre soy tan explícita con mis procesos y siempre digo la verdad, porque pues yo no le voy a decir, no, es que yo hago los milagros y no sé qué. No soy yo, es Dios el que nos utiliza a nosotros para hacer todas estas cosas. Nosotros simplemente somos un instrumento que Él utiliza para acercarlos a ustedes, a Él. Nos dice, den mi mensaje, y eso es lo que nosotros hacemos. Y cuando nosotros los atendemos a ustedes, es llevarlos allá, al mundo espiritual donde ellos, para que ellos los sanen a ustedes. Y nosotros con oración, obviamente, es que los ayudamos. Entonces, mucho cuidado, o sea, si han vivido estos temas de que me duele la cabeza, que me duele un seno, que me chuzan el corazón, que las manos las siento raras, que no puedo dormir, que siento que se me monta algo encima, que veo un perro negro, que veo un señor de sombrero, que la casa se me llenó de animales, que estoy flaca, 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 que estoy gorda, 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 o sea, cantidad de cosas como les pongo yo todos los días en los mensajes de los escáneres. Si usted siente esas cosas, no deje avanzar eso. No deje avanzar eso. Acérquese al Señor. Actúe coherentemente, que es lo más importante. Cambie de vida. Cocine con los sacramentales. Haga el Santo Rosario todos los días. Y busque obviamente ayuda espiritual para que siga una vida acorde a la voluntad de Dios. Y por último les voy a contar esta historia porque me parece muy importante. Nosotros tenemos muchos audios en YouTube. Y estos audios son muy bonitos. Yo decía, ay, tan lindo, sí, tan lindo el audio digamos, del rosario, como es de liberador. El rosario de nosotros tiene liberación y es hermoso. El rosario de la sangre de Cristo es divino. La coronilla de San Miguel, el ángelus, todas las oraciones muy lindas. Pero resulta que yo les he contado a ustedes que yo le pedí al Señor que me abriera los canales para yo poder ver otras cosas de muchas personas, porque yo soy un canal muy cerrado. Entonces resulta que hace poco siempre las personas, siempre no, casi siempre las personas se acercan a mí con un fin. Y el 90% de las veces que se acercan a mí se acercan para aprender, para después salir a hacer daño, o para aprender, para después ir a hablar mal de mí y ver cómo supuestamente me acaban, o para, digamos, salir a hacerle daño a la obra. Entonces, hace poco se acercó una persona, pero aquí sí la cosa me dolió mucho porque era alguien que yo apreciaba mucho, pero no se preocupen que no hay nadie en mi equipo porque eso era un tema de amistad, no de trabajo. Se acercó mucho a mí y por ser el tema de amistad, yo le enseñé muchas cosas, muchas cosas a defenderse porque era una persona muy atacada. Y le explicábamos cómo defenderse, cómo orar, cómo hacer las cosas bien. Y de un momento a otro, como cosa rara, el demonio le hizo cogerme un odio impresionante, una rabia de la nada. Siempre me había pasado, pero hasta ahora lo entiendo. Y empezó a hacer daño, o sea, se había acercado solamente para aprender, se fue a aprender y ya está haciendo daño. Entonces yo no lo podía creer, yo decía, no,
Y todos, sí, te está haciendo. Y yo, ay, Dios mío. Entonces me empiezo a conectar espiritualmente y veo todo lo que me está haciendo esa persona. Entonces, una de las cosas que hizo fue espiritualmente partirme estos 4 dedos. Entonces me partió los dedos así en 3 pedazos para que me dolieran mucho las manos. Entonces empecé a sentir un dolor en las manos y yo, sí, fue el que me hizo esto. Entonces lo que dije, bueno, voy a orar para limpiarme. Entonces oraba y me limpiaba un ratico y al rato otra vez el dolor. Entonces todos me decían, te toca amarrarla porque si no te va a seguir haciendo daño. Y yo decía, no lo voy a hacer porque me da dolor. Porque yo llego a amarrarla y le sale pasando algo, se sale muriendo, se enferma y no le quiero hacer daño. Prefiero dejar todo esto a la voluntad del Señor y que sea el Señor el que se encargue de su maldad y que sea la voluntad de Él. Entonces, por yo meterle corazón a esto, cada día estaba peor con mis manos, peor. Y todos me decían, vamos, tienes que hacerlo. Y yo, no. Dejemos, yo me aguanto el dolor, pero que el Señor se encargue de esta persona. Entonces ya en estos días ya el dolor estaba demasiado fuerte. Y yo digo, te perdono, pero no permito que me sigas haciendo más daño. Y que el Señor se apiade de ti. Me puse a orar y me puse a hacer el audio. Yo no me acuerdo bien cómo se llama ese audio. Creo que dice, sánate a ti mismo. Creo que se llama así, Sánate a ti mismo, de Sandra Parra en YouTube. Y me acordé de ese audio y llegó y lo busqué y lo puse. Y empecé a orar. Y yo decía, te perdono, no te quiero hacer daño, por favor, porque hiciste esto, te perdono. Yo no te quiero hacer daño, yo te valoré mucho, yo te quería mucho. Y empecé a orar y entonces orando se me salían las lágrimas pensando en esta persona. Y yo decía, no la quiero tocar, no quiero que le vaya a pasar nada, si la haya embarrado. Yo sería capaz de perdonarla, sería capaz de volver a acercarme a ella. Y resulta que empecé a hacer el audio de las enfermedades. Entonces yo le decía, Señor, ayúdame a que yo me sane de este dolor sin tenerla que tocar a ella. Y tú haz lo que tengas que hacer para mostrarle la verdad y para, digamos que sea tu voluntad lo que tengas que hacer con ella, no lo que yo quiera ni lo que yo no me voy a meter en eso, es tu voluntad. Entonces me puse a hacer el audio de Sánate a ti mismo, que está en YouTube, y empecé a sentir, o sea, los pies me los movían, me los sacudían, me sacudían las manos duro, Los que han hecho los audios saben que cuando uno ya se empieza a conectar, uno siente cuando le jalan, cuando le arrancan, cuando le quitan todas esas cosas. Y me jalaron la mano así, y ya, y santo remedio que se me quitó el dolor y no tuve que hacer nada en contra de ella. Entonces dije yo, wow, de verdad que voy a contarles a ellos eso, porque por ejemplo cuando ustedes en sus procesos o en su vida cotidiana ven que quien les hace daño es alguien muy cercano, que un hermano, que un tío, que un primo, que un vecino, que el mejor amigo, que la suegra, que el primo, que el esposo, que la esposa, gente muy cercana, eso es lo que pueden hacer, el audio de Sánate a ti mismo, para que se quiten todos esas ataduras sin hacerle daño a esas personas y que Dios se apiade de ellos. Alguien me está preguntando que te huele mucho alcohol. ¿Por qué me huele tanto alcohol? Yo en estos días expliqué, cuando a una persona le huele mucho alcohol es que la quieren meter al alcoholismo. Entonces ponen tu foto en una botella de alcohol o de aguardiente para que tú sientas ese deseo de ir a beber, a tomar trago. Ojo con eso, ora rápido y no te dejes, listo. Otra persona me está preguntando que no entendió lo de los animales. Es que los animales van al mundo espiritual y ellos ven absolutamente todo. Entonces ellos se quedan mirando a un punto fijo y unos se vuelven agresivos, otros se vuelven temerosos, ¡ay, qué miedo! Y se asustan, otros empiezan a ladrar o los gatos empiezan como a tratar de atacar porque quieren defender a la familia. Entonces, si los gatos o los perros son canales abiertos, pues esos espíritus también se pueden meter en ellos. Tengo un caso en estos momentos de una amiga muy cercana a la escuela de dones que tiene como creo que 3, 4 perros, no sé bien,
Y resulta que ella ora mucho y todo esto, y uno de los perros que ella los ama y los perros la aman a ella, se le vino encima, la atacó y el brazo se lo volvió miércoles y la tuvieron que operar y fue una operación delicadísima, eso fue una cosa de locos. En algunos casos los animales, cuando ustedes tienen vigilantes en las casas espirituales, los animales reciben todas esas cosas, se enferman y hasta se mueren, porque ellos con tal de proteger a su familia, ellos son capaces de recibir para que no te hagan daño a ti. Señores, un abrazo grande, descansen, oren mucho y mañana seguimos conectados. Vamos a ver cuándo programo una conexión bien linda con el Señor para que sigamos viviendo experiencias maravillosas. Cuídense mucho, que el Señor los bendiga y recuerden el entrenamiento de Conviértete en la Mujer Maravilla, que va a estar espectacular, mujeres. No se lo pueden perder porque van a transformar su vida para que sean muy felices y brillen con luz propia. Chao, chao.